Hola, yo soy Lars y les hablaré brevemente de lo que son los autómatas celulares y NetLogo. Para hablar de los autómatas celulares es importante ver su contexto histórico. Los autómatas celulares surgen en la década de 1940 con John von Neumann, que es un personaje sumamente importante en el mundo de la computación debido al aporte de la arquitectura de von Neumann. Dejando de lado esto, von Neumann intentaba modelar una máquina que fuera capaz de autorreplicarse, llegando así a un modelo matemático de dicha máquina con reglas sumamente complejas sobre una red rectangular. Inicialmente, fueron interpretados como un conjunto de células que crecían, se reproducían y morían a medida que pasaba el tiempo. A esta similitud entre el comportamiento del autómata con las células se le debe su nombre. El objetivo de von Neumann al construir la primera computadora digital era construir una máquina que fuese autorreproductiva. Von Neumann, con ayuda de otro gran matemático de nombre Stanislaw Ulam, logró desarrollar autómatas celulares en los que las células tenían cada una 29 estados. Además, conjeturó la existencia de una configuración de alrededor de 200.000 células que formarían una máquina que fuese autorreproductiva, ¿no? Esto significa entonces que cuando el autómata celular se colocaba en cierta configuración, después de un periodo definido, daba como resultado dos configuraciones iguales a la original, una junto a la otra. Esto último es como el enunciado clave en lo que se refiere a temas de autorreplicación o autorreproducción. A partir de los trabajos de von Neumann en autómatas celulares, se encontraron otros autómatas autorreproductivos, pero mucho más sencillos. La definición. Dependiendo de la literatura, encontraremos múltiples autores y múltiples definiciones. A mí me gustaron estas dos. Y la primera es de Raúl Rickman, en el que dice que un autómata celular es esencialmente una regla de evolución temporal sobre un conjunto discreto. Es decir, dado un punto de este conjunto, presentamos una regla que se le asocia a otro punto del conjunto. Y la segunda definición, que para mí es mi favorita, es de Carlo Fabetti y dice lo siguiente. En general, un autómata celular tiene como base una cuadrícula, aunque también puede ser una rejilla hexagonal, triangular, etc., cuyas celdillas, las celdas de esta cuadrícula serán las células y estas pueden hallarse en distintos estados. Generalmente siempre se encuentran en dos estados, que varían de acuerdo a reglas sencillas. En otras palabras, también podemos decir que los autómatas celulares son sistemas dinámicos discretos. Un sistema dinámico discreto es un sistema cuyos estados varían en el tiempo y que posee ciertos grados de libertad. Los autómatas celulares son representados de una manera muy sencilla, pero son sumamente complejos en lo que refiere a los temas matemáticos. Son sumamente importantes los autómatas celulares porque permiten representar una gran cantidad de sistemas complejos, como las reacciones químicas, lo que sucede en el sistema inmunológico, las interacciones entre genes biológicos o ácidos nucleicos. Fue tal la aportación de von Neumann al encontrar este nuevo campo de conocimiento de los autómatas celulares que a partir de ellos formaron otro campo que se conoce como sistemas complejos. Pero esa es otra historia. Ahora, las partes de un autómata celular. Igual, en la literatura podremos encontrar múltiples formas de cómo se representa un autómata celular, pero condensado podríamos encontrar que todo autómata celular tiene que cumplir con estas tres características. La primera es un autómata del cual una copia de él se asocie a cada célula. Y ya sabemos que las células se tienen que encontrar en una malla infinita y n-dimensional. Bueno, la segunda característica es tener una función de vecindario que especifica cuáles de las células adyacentes a una célula determinada puedan afectarla. Y la tercera es tener una función de transición que especifique para cada combinación de estados en las células vecinas cuál es el siguiente estado de una célula dada. Veamos un ejemplo de un autómata celular sencillo. La siguiente imagen muestra un juego sencillo que ejemplifica la evolución temporal
de un autómata celular. Para la construcción de un autómata celular tomamos una hoja de papel cuadriculado. Esta va a ser nuestra malla, ¿no? Y en el primer renglón de arriba para abajo pintamos o marcamos el cuadrito del medio. La condición inicial del juego, cuya regla, en palabras comunes, es la siguiente. Pasa al siguiente renglón y marca los cuadritos que estén inmediatamente abajo y a la derecha o a la izquierda del cuadrito ya marcado, ¿no? Partiendo desde el primer renglón y siguiendo la regla, lo haremos de manera secuencial en cada renglón, ¿no? Entonces, con lo anterior dicho, podemos concluir que la primera figura muestra la evolución del autómata celular de un tiempo t0 a un tiempo t3, por lo que cada renglón constituye la aplicación de la condición inicial al autómata en un tiempo 0, 1, 2 y 3, y así sucesivamente. La siguiente imagen nos muestra la evolución del juego de un tiempo t0 a un tiempo de 255. Es decir, este triángulo está conformado por 255 renglones. En cada renglón se ha aplicado la anterior fórmula o la anterior regla, ¿no? Ahora, algo muy importante es cuál es la diferencia entre los autómatas clásicos y los autómatas celulares, ¿no? Los autómatas por excelencia, o los que más familiarizados estamos, son los AFDs, los autómatas finitos deterministas, ¿no? Que están constituidos por un alfabeto de entrada, un conjunto de estados, una función de transición, un estado inicial y uno o varios estados de aceptación, ¿no? Este tipo de autómatas nos permiten saber si una cadena pertenece o no a un lenguaje determinado, por lo que tenemos dos resultados. La cadena es aceptada o no lo es. Existen muchas similitudes entre los autómatas clásicos y los autómatas celulares, ¿no? Podríamos decir que ambos son tuplas, ambos tienen un comportamiento secuencial, y aunque los autómatas finitos deterministas son máquinas sencillas, estos sirven para modelar el comportamiento de algunos dispositivos mecánicos, inclusive de sistemas naturales. Los autómatas celulares, como lo mencionamos, modelan sistemas físicos, generalmente lo que se conoce como sistemas dinámicos discretos. Y los dos autómatas permiten estudiar procesos que dependen de una historia, es decir, sistemas cuyo comportamiento actual depende del pasado. Eso es muy importante. Ahora, la diferencia más notable entre los autómatas clásicos y los autómatas celulares es que los autómatas celulares son un conjunto de autómatas, miles, millones. Depende de la regla que siga el experimento o simulación en un determinado tiempo, por lo que cada cuadrito podríamos decir que es un autómata, o cientos o miles. Ahora, los autómatas celulares tienen un mayor poder funcional que los autómatas clásicos, ya que estos nos permiten predecir el comportamiento de un sistema. En los autómatas finitos deterministas solamente nos dicen si una cadena es perteneciente o no a un lenguaje. En un autómata celular podremos encontrar patrones acerca de un fenómeno que tenga una evolución en el tiempo, ¿no? Otras diferencias son que los autómatas celulares tienen una dimensión asociada, una vecindad, y la célula, que es una celda en nuestra matriz, generalmente cuadrada, también puede ser una matriz de celdas triangulares o hexagonales. Ahora, ya dejando de lado lo que son los autómatas celulares, hablaré un poco de lo que es NetLogo. Bueno, NetLogo es un entorno de modelado programable para simular fenómenos naturales y sociales. Fue escrito por Uri Welensky en 1999 y ha estado en continuo desarrollo desde entonces en el Centro de Aprendizaje Conectado y Modelado basado en computadora. NetLogo es especialmente adecuado para modelar sistemas complejos que se desarrollan con el tiempo. Los modeladores pueden dar instrucciones a cientos o miles de agentes que operan independientemente. Esto permite explorar la conexión entre el comportamiento a nivel micro de individuos y los patrones de nivel macro que surgen o emergen de estas interacciones entre agentes, ¿no? Algunas características que posee NetLogo es de que es gratis, de que es un open source, que es de código fuente abierto, de que es multiplataforma, se ejecuta en Mac, en Windows, en Linux,
etcétera. Su lenguaje, el lenguaje que maneja esta plataforma, se conoce como Logo y tiene mucho soporte, tiene muchos tutoriales. Encontramos pestañas de información para anotaciones de los modelos de texto o imágenes. Cuenta en la misma plataforma con algo que se llama HubeNet, que nos permite tener simulaciones participativas utilizando dispositivos en red. Nos permite exportar o importar funciones y también tiene una función que se llama Behavior Space, que es una herramienta de código abierto utilizada para recopilar datos de múltiples ejecuciones paralelas de un modelo. NetLogo 3D para modelar mundos en 3D y el control de una API para que nos permite incrustar NetLogo en algún script o en alguna aplicación. Y bueno, eso sería. Bien, mi nombre es Pablo González y ahora vamos a continuar con las reglas de Wolfram. Primero vamos a definir quién fue Stephen Wolfram. Él fue un científico británico nacido el 29 de agosto de 1959. Actualmente es mundialmente conocido por su trabajo y sus aportaciones en las distintas ramas de las ciencias, por ejemplo en las ciencias de la computación, matemáticas y física teórica. Es por esto que debido a sus grandes contribuciones, en el 2012 se convirtió en el miembro de la Asociación de Matemáticas Americana. Y pues, hablando de los autómatas celulares unidimensionales, él estableció una serie de reglas, las cuales consisten en lo siguiente. Wolfram planteó un arreglo unidimensional de tamaño n, en el cual cada una de estas celdas puede ser un 1 o un 0. Por eso aquí están como coloreadas. Entonces, estas celdas, cada una va a tener dos celdas colindantes, una a la izquierda y una a la derecha, ya que, recordando que es una regla unidimensional, pues eso se va a extender hasta un número n. Aquí está representado así, pero en realidad está todo de corrido. Así, estas tres celdas van a determinar una celda de la siguiente generación. Las distintas combinaciones de estas tres celdas van a dar origen a 8 posibles combinaciones distintas. Aquí las tenemos, estas 8 combinaciones, los cuales van a servir para definir un conjunto de 8 bits. Este conjunto de 8 bits va a ser un set de reglas, se llama en inglés, pero en realidad nosotros lo conocemos como las 256 reglas distintas de Wolfram o los autómatas celulares de Wolfram. Este tipo de reglas se clasificaron, bueno, Wolfram las clasificó, en 4 distintas. Primero tenemos la primera clase, en la cual el autómata va a evolucionar de manera estable y homogénea. También se le conocen como reglas vacías porque la primera generación, pues aquí tenemos unas condiciones aleatorias iniciales. Sin embargo, pues llega a extinguirse en las generaciones que le vienen después. Entonces por eso se ve solo esta pequeña parte. También definió la clase 2, en la cual el autómata evoluciona en un conjunto de estructuras simples que son estables y periódicas. Aquí es posible ver un patrón que se repite. Tenemos la regla 99. La clase 3, en la cual la evolución del autómata va a llevar a un patrón caótico. Aquí se ve que pues no hay demasiado orden, sin embargo no se ve tanto en esta regla lo caótico, es la regla 30. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Y finalmente la clase 4, la regla 110, que en este caso aquí podemos observar un comportamiento o la generación de estructuras aisladas con un comportamiento complejo. Es decir, es como un intermedio entre lo caótico y lo ordenado. Ahora vamos a ver unas imágenes de la red. Aquí tenemos la página Wolfram Alpha, la cual es un buscador que creó este científico. Y aquí se pueden encontrar distintos temas de diversas ciencias. No más que a diferencia de un buscador tradicional como Google, Wolfram Alpha tiene su propia base de datos.
Aquí podemos poner las distintas reglas de la 1 a la 256 y observar las características con las que cuenta. Aquí podemos observar que pusimos la regla 110, es para un autómata celular elemental, como ya habíamos establecido. Cuántas reglas existen, las 256 y el set de reglas o la propia regla como tal con sus 8 bits. Y pues aquí tenemos qué es lo que ocurre o cómo evoluciona a partir de una condición inicial simple, en este caso una celda encendida con distintos pasos y con condiciones iniciales aleatorias, donde la primera generación pues aquí es un conjunto de bits encendidos de manera aleatoria. También tenemos las propiedades, que es una regla de la clase 4, y dice que es la regla 110, es computación universal. Esto es porque pues se pueden obtener cosas bastante interesantes en generaciones posteriores, por eso que esta es una regla con un comportamiento complejo. También para complementar tenemos que en las conchas de mar se pueden ver estos patrones, es bastante interesante. Esto yo no lo he visto en la vida real, sin embargo aquí hay unas imágenes, entonces es para ver un poco de una manera más detallada qué es lo que nos rodea. Y aquí tenemos otras reglas que igual pertenecientes a cada una de las clases. La clase 1 vacía, la que muestra comportamientos secuenciales, lo caótico y lo complejo. Bien, ahora vamos a seguir con la presentación. Vamos a seguir con qué son los sistemas multiagentes. Adicionalmente a lo de las reglas de Wolfram, más adelante vamos a ver las definiciones del qué es lo caótico y esos tipos de sistemas o los sistemas complejos. También vamos a ver el juego de la vida de Conway, que pues también lo de la investigación de Wolfram sirvió para este juego. Entonces vamos a seguir con los sistemas multiagentes. Vamos a definir primero qué es un agente, ya que pues hay que definir esto primero para entender, ya que es un sistema que involucra múltiples agentes. En la literatura no hay una definición como tal de lo que es un agente, una que sea concreta, sino que distintos autores lo definen de distintas maneras, dependiendo de su modo de estudio de este tema. Sin embargo, a grandes rasgos podemos decir que un agente es un sistema computacional autónomo situado en un ambiente, en el cual va a ser capaz de desempeñar acciones que modifican ese mismo ambiente en el que está, dependiendo de cuáles sean sus objetivos. Estos objetivos pues los va a definir el programador de este agente. Además, estos agentes van a contar con ciertas cualidades que los van a hacer entidades únicas, tales como la autonomía, lo cual se refiere a que cada agente va a actuar sin una intervención humana y reaccionar a estímulos del ambiente en base a su estado interno. Comunicación, la cual va a ser la cualidad de conversar mediante el lenguaje ontológico, es decir, un lenguaje que va a ser entendible entre distintos agentes y realizar intervenciones asíncronas. También tenemos la reactividad. La reactividad es la cualidad de actuar inmediatamente al recibir una señal. Esto va a aplicar solo a agentes que sean reactivos. Tenemos la proactividad, la cual va a ser la iniciativa para cumplir con sus objetivos. Inteligencia. Esto va a ser una cualidad asociada a analizar y tomar una acción de forma autónoma. Esto también es un comportamiento basado en la experiencia que va acumulando el agente. El carácter, que va a ser que tiene estados de deseo, de creencia e intención. Y finalmente la movilidad. Poniendo este ejemplo de esta cualidad de la movilidad, un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos un sistema distribuido, cada agente
va a poder moverse a distintos nodos de ese sistema, realizar tareas con los recursos locales de ese nodo y finalmente va a regresar a su origen con la información ya procesada. Esto ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. También ya podemos pasar a lo que es un sistema multiagente, a la definición. Al igual que agente individual, no hay una definición exacta. Sin embargo, podemos decir que es un sistema compuesto por distintos agentes, los cuales van a interactuar entre sí, y que por su conducta inteligente son capaces de coordinarse en conocimiento, objetivos, habilidades y toma de decisiones. También un sistema multiagente puede implementarse en un sistema distribuido, ahorita como estábamos viendo. También estos sistemas multiagente van a tener distintos tipos de arquitecturas en las que se basan para construirse. Tenemos las deliberativas, reactivas e híbridas. Las deliberativas es un mapeo del mundo y toma de acciones a través de razonamiento lógico. También tiene que ver con patrones simbólicos. Ahora las reactivas, estas a diferencia de las deliberativas, no van a contar con un mapeo del mundo que se realiza de manera simbólica como elemento central del razonamiento, sino que van a seguir un procesamiento con series de patrones que se van a activar bajo ciertas condiciones dependiendo de lo que capte el sensor de ese agente. Así va a tener un efecto directo en lo que son sus actuadores. Y finalmente las híbridas, en las cuales los diferentes subsistemas de este sistema multiagente puede ser de dos tipos, de tipo reactivo o deliberativo, dependiendo de la tarea que se quiera realizar. Y pues ahora vamos a ver un poco también la red. Tenemos un ejemplo de un sistema multiagente, serían estos robots que juegan fútbol. Esto en específico es la RoboCup. Este evento es un evento que se realiza año con año, en donde distintas universidades participan, entre ellas la UNAM, la cual ya ha sido ganadora de varias ediciones de este evento. ¿Y por qué podemos decir que este es un sistema multiagente? Porque cada equipo de fútbol, en este caso con robots humanoides, podemos decir que es una inteligencia en conjunto entre todos los robots, ya que entre ellos se van a comunicar, van a generar estrategias debido a pues la experiencia previa que ya llevan acumulando cada uno de estos robots, el cual sería un agente. Y pues tienen esas características que ya mencionamos antes. Se van a comunicar, van a actuar de manera autónoma y pues van a tener un objetivo, el cual va a ser introducir este balón en la cancha contraria. Es por eso que pues podemos decir que esto o un equipo de estos robots es un sistema multiagente y también es un sistema pues distribuido, ya que la información va a pasar de robot en robot, es decir, un nodo, y pues va a ser procesada y va a regresar al nodo de origen, en este caso otro robot. Y finalmente en la presentación tenemos aquí la representación de un sistema multiagente en un sistema distribuido. En este caso es lo mismo que ya les comenté. Aquí tenemos una serie de subsistemas eléctricos, lo cual sería el hardware, y pues los agentes que se desplazan a través de este hardware, procesando la información, comunicándose con otros agentes y pues teniendo también señales de control y pues moviéndose, comunicándose, procesando información. Esta es una gran representación de lo que es un sistema multiagente aplicado a un sistema distribuido. Ahorita vamos a ver más a profundidad lo que son los sistemas caóticos, complejos, el juego de la vida
también, que tiene que ver con lo de las reglas de Wolfram, es algo similar a cómo se implementan esas reglas. Y finalmente un ejemplo de netlog. Hola, mi nombre es César Ambrosio. A continuación voy a explicar el juego de la vida de John H. Conway. En los años 70, John H. Conway, que era un matemático británico, propuso un juego, uno de los autómatas celulares más estudiados hoy en día, que es el conocido como juego de la vida o Life. En su momento se hizo bastante famoso gracias a que Martin Gardner lo publicó en la revista Scientific American. El juego consiste en, como pueden ver, una retícula bidimensional de n por n casillas, en donde cada casilla puede tomar dos posibles valores: el estado de 0, como están ahorita todas, o el estado de 1, apagado o encendido. Este juego se basa en tres simples reglas: la regla del nacimiento, la de la muerte y la de la vida, que explicaré a continuación. Y consiste en que cada celda se va a actualizar a partir de la información de las celdas vecinas. Es decir, que esta celda mantendrá o cambiará este valor dependiendo de el valor que tengan sus celdas vecinas. Eso lo veremos a continuación. Estas reglas, aunque básicas, van a llegar a generar patrones bastante complejos que se pueden ver. De hecho, hoy en día hay comunidades que se basan en buscar patrones interesantes que puedan resultar y los comparten unos con otros. El tiempo de evolución del juego de la vida es discreto, es decir, que va en n ciclos, y estos ciclos se le llaman por lo regular generaciones. El entorno, como ya dije, consiste en una matriz bidimensional de n por n casillas, y las fronteras de estas casillas, de este espacio, pueden ser ya sea periódicas, es decir, que si algo sale de este lado va a volver de este lado, o cerradas, que si algo sale no vuelve o se queda en la parte de aquí de la matriz. También dependiendo de cómo se quiera probar este juego, se puede establecer el patrón manualmente, o se pueden generar de forma aleatoria dependiendo de cómo se pruebe. Y bueno, a continuación explicaré las tres reglas del juego de la vida. La primera regla es la regla del nacimiento, es decir, que si una celda está apagada y tiene tres vecinos a su alrededor vivos, la celda se va a encender. Por ejemplo, aquí esta celda de aquí tendría tres vecinos vivos, entonces esta celda se encendería. Después se apagaría por las demás reglas, pero lo veremos más adelante. Como pueden ver, la celda se enciende y luego se apaga porque se queda sin vecinos. Pero esta es la primera regla, la regla del nacimiento. La segunda regla es la regla de la muerte, y tiene dos casos. El primer caso es que si una celda solo tiene un vecino, esta celda muere por aislamiento. Como se puede ver, para estas dos celdas van a desaparecer porque solo tienen un vecino y mueren por aislamiento. Solo le tomó una generación. El siguiente caso de la regla de la muerte es la muerte por sobrepoblación. Es decir, que si una celda como esta tiene más de tres vecinos, esta celda va a morir. Aquí se puede ver. Y las demás celdas pues siguen con su patrón. La tercera regla del juego de la vida es la regla de la vida, de la vida, en donde una celda se va a mantener viva si tiene dos o tres vecinos a su alrededor. Por ejemplo, aquí en este caso vamos a ver cómo se aplican dos reglas. La regla de nacimiento, pues esta celda se va a encender, y cómo se van a mantener vivas las cuatro celdas, porque tienen dos o tres vecinos a su alrededor. Entonces aquí se puede ver, esta celda nació y luego se quedan vivas porque tienen dos o tres vecinos. Y bueno, pues según se experimenta con estas tres reglas, se pueden llegar a notar patrones complejos. Puede llegar a evolucionar la población de las celdas de forma inesperada. Dan una sensación como de que esto se vuelve muy caótico e impredecible. Con el tiempo, después de varias generaciones, se pueden llegar a varios tipos de estados finales. Los primeros pueden ser, por ejemplo, la extinción, es decir, que si unas celdas se quedan así, se apagan y mueren,
no vuelven a generarse más. El segundo es la estabilización, es decir que determinados patrones llegan a un punto en el que ya no cambian, se quedan de forma rígida o oscilante, como puede ser parpadeando o está de forma estática en este caso. Este es un ejemplo de estabilización. Por más ciclos que pasen, el patrón no va a cambiar a menos que yo lo modifique. El tercer caso sería el caso del crecimiento constante, como se puede ver que ya hice, en donde las células van creciendo constantemente y se van expandiendo, como se puede ver. Se mantendrán expandiéndose hasta que se llegue a un límite, o en este caso se siguen expandiendo. Y estos son los tres posibles estados finales a los que se puede llegar. Asimismo, con todo esto, como ya mencioné, eh, se pueden encontrar patrones complejos a partir de las reglas básicas del juego, que pueden llegar a tener comportamientos bastante interesantes. Por ejemplo, estos se pueden clasificar como patrones inmortales, patrones de desplazamiento y patrones de tipo parpadeador. Un ejemplo más simple de patrón inmortal es el que ya mencioné, el del cuadrado, que simplemente no va a cambiar sin importar lo que haga. Un ejemplo de patrón de desplazamiento puede ser el patrón de la nave más básica, que es algo así. En este caso esta nave se va a mover a la izquierda pasando por cuatro generaciones distintas. Como pueden ver, sube y baja y se va a mantener viajando constantemente hacia la izquierda. Otro tipo de patrón es el patrón de los patrones parpadeadores, que simplemente se mantienen alternando entre dos estados, como puede ser este. Este es el más simple. Y por último, un patrón un poco más complejo de tipo parpadeador es el patrón de tipo pulsar, que lo voy a dibujar a continuación. Quedaría de esta forma. Así. Este patrón se va a mantener alternando entre tres generaciones, como pueden ver, el estado inicial, un estado medio y el estado final. Y se va a quedar así constantemente, hasta menos que yo modifique, ya sea matando alguna de las celdas, alguna de las celdas que conforman este patrón o agregando una celda extra. Como pueden ver, ella se modificó. Y empezó a generar aquí otro patrón más complejo. Puedo poner otra celda aquí. Igual de esta forma ya perdió. Como pueden ver, el patrón del pulsar ya se perdió totalmente. Y está teniendo como valores más aleatorios. Aquí se está creciendo. Este se está moviendo hacia la izquierda. Y aquí ya llegamos a un estado de un tipo parpadeador. Y como pueden ver, aquí ya se crea un patrón inmortal. Estos son los comportamientos complejos que explicaba al principio, que de patrones relativamente básicos con pequeñas modificaciones pueden llegar a tenerse comportamientos más complejos, como estos, pues está impredecibles y caóticos. Pues básicamente en esto consiste el juego de la vida de John H. Conway. Hoy en día se pueden ver patrones bastante más complejos y se puede ver como un ejemplo de uno de los autómatas celulares más famosos y sencillos de entender. Eh, Se puede probar en esta página de aquí. Les recomiendo probarlo. Igualmente se puede programar en distintos lenguajes de programación como Python o C++. Y los recomiendo probarlo y probar los distintos patrones que se pueden generar. Esto sería todo por mi parte con el tema del juego de la vida de John H. Conway.
Hola, mi nombre es Rosario Hernández Luis Alberto y voy a hablarles sobre los temas de sistemas complejos y sistemas caóticos. Para comenzar, vamos a recordar cómo se define un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos o partes que interaccionan entre sí a fin de alcanzar un objetivo concreto. De aquí se desprenden dos implicaciones fundamentales. En primer lugar, existe una influencia mutua entre los elementos que componen el sistema, es decir, que el cambio experimentado en cada uno de ellos tiene consecuencias inevitablemente en el resto. Y en segundo lugar, una serie de elementos reunidos, un conjunto, que no busca conseguir un propósito común, objetivo, no constituye un sistema. Además, una consideración fundamental es describir correctamente el comportamiento del sistema. Para esto es necesario conocer, además de sus elementos, las interacciones o relaciones entre ellos. No obstante, es igualmente importante saber sus estados, los valores instantáneos de todos los elementos y sus transiciones, que son los cambios dinámicos de esos estados. En otras palabras, se deben describir tanto la estructura, lo que es el sistema, como la función, lo que hace el sistema. Una vez entendido lo anterior, a manera de introducción, podemos comenzar a hablar propiamente de los sistemas complejos. En realidad, y por el momento, no tenemos una definición absolutamente acertada de lo que es un sistema complejo, pero podemos definirlo a partir de las características comunes que presentan dichos sistemas. Primero, podemos indicar que este tipo de sistema se compone por una gran cantidad de elementos relativamente idénticos, por ejemplo, el número de células en un organismo o la cantidad de personas en una sociedad. Luego, tenemos que la interacción entre sus elementos es local y origina un comportamiento emergente que no puede ser explicado a partir de dichos elementos tomados aisladamente. En otras palabras, cumple la premisa que el comportamiento global o total del sistema no es equivalente a la suma de comportamientos de sus elementos. Por último, es muy difícil predecir su evolución dinámica futura, es decir, es prácticamente imposible anunciar lo que ocurrirá después de un determinado tiempo. Autoorganización. La autoorganización puede entenderse como el proceso en el cual se producen patrones o comportamientos globales a partir de reglas o estados locales. Para llevar a cabo el estudio de un sistema con estas características, se requieren describir al menos dos elementos fundamentales, los componentes y el sistema. Dado que las propiedades del sistema son el resultado principal de las interacciones de los componentes, cualidad de los sistemas complejos, en la autoorganización no es necesario un líder o control central para obtener las propiedades globales. En nuestro día a día, y aún sin saber, convivimos con sistemas complejos. A continuación se mencionan algunos de ellos. En economía, el sistema complejo tiene como componente más simple el dinero y la interacción más simple es el intercambio de mercancías o bienes. A nivel macroscópico, el sistema presenta conductas emergentes difíciles de predecir como el comportamiento de los mercados y las fluctuaciones de los precios. También el sistema por sí solo ajusta los precios globales como conducta emergente. Si cambiamos al área climatológica, para entender el clima se requiere del análisis de la temperatura, humedad, presión, latitud, entre otros, y su comportamiento no se puede predecir a partir de la descripción de cada uno de sus componentes. Finalmente, podemos mencionar el ejemplo de nuestro sistema nervioso, en donde los componentes básicos son las neuronas que se encargan de hacer fluir la información. Sin embargo, estudiar cada una de ellas no responde cómo funciona la memoria, que es una de las acciones del sistema nervioso como un todo, y surge por la colaboración de las neuronas, de lo predecible a lo caótico. Durante el siglo pasado, los científicos realizaban la clasificación de los sistemas mediante su grado de predictibilidad. Así, un sistema es determinístico cuando su comportamiento es bastante predecible, es determinado cuando parece seguir unas ciertas reglas, y es probabilístico, también llamado estocástico, cuando no se sabe con seguridad su estado futuro, solo una probabilidad, cuando aparece un orden estadístico, un orden promedio. No obstante, esta forma de clasificación sufrió grandes embates durante el último medio siglo. Por ejemplo, se descubrió que muchos sistemas dinámicos no lineales se comportan bajo ciertas condiciones de forma tan compleja que parecen probabilísticos, pero en realidad son determinísticos.
En otras palabras, a pesar de que las reglas a nivel local son muy simples, el sistema a nivel global puede tener un comportamiento inesperado, es decir, no predecible. Entonces estamos tratando con un sistema caótico. En los sistemas caóticos se pueden conocer sus ecuaciones y sus condiciones iniciales fijas. Las tres características principales que cumplen los sistemas caóticos son la no linealidad, la extrema sensibilidad que poseen ante cambios muy pequeños de sus condiciones iniciales y que no se puede prever el comportamiento del sistema hasta que el proceso sucede o se calcula. A pesar de este comportamiento impredecible, el sistema es determinista, es decir, para unos parámetros dados, el sistema está completamente determinado para tiempos futuros, por muchas veces que lo volvamos a calcular o repetir. Ahora bien, si se cambia de forma insignificante alguno de los parámetros, podemos encontrar un resultado final muy diferente al original. En reiteradas ocasiones hemos leído o escuchado una frase similar a la siguiente: el aleteo de una mariposa puede ocasionar un tifón en algún lugar del mundo. Esta expresión ejemplifica las consecuencias de la perturbación en un sistema caótico. A la oración citada con anterioridad se le conoce como el efecto mariposa, y tanto este como la teoría del caos indican que algo tan complejo como el universo, un sistema caótico flexible, es impredecible. Como describimos anteriormente, la teoría del caos estudia la evolución dinámica de ciertas magnitudes. Cuando representamos geométricamente el conjunto de sus soluciones, aparecen modelos o patrones que los caracterizan, y su particularidad es que presentan propiedades fractales. Un fractal es una estructura geométrica que posee dos características fundamentales: la autosemejanza, a veces también llamada autosimilitud, y la dimensión fraccionaria. La autosemejanza significa que tiene la misma estructura, sea cual sea la escala en la que se le observa, es decir, a través de sucesivas amplificaciones, diferentes cambios de escala, se repite su forma fundamental, conserva el mismo aspecto. Por otro lado, la dimensión fraccionaria mide el grado de irregularidad o de fragmentación de un objeto. De la misma forma que con los sistemas complejos, los sistemas caóticos nos acompañan en nuestra vida diaria, a tal punto que la propia vida es un ejemplo de sistema caótico, ya que algo simple como una decisión sencilla nos puede colocar en uno u otro lugar en el futuro. Otro ejemplo clásico es el efecto dominó, en el cual las fichas se encuentran colocadas de forma vertical, una detrás de otra durante una larga fila, y en el momento en el que algo o alguien impulse la primera, aquella que inicia la fila, indiscutiblemente provocará una reacción en cadena, tirando una a una el resto de fichas. También podemos mencionar la situación en la cual una pequeña ceniza puede comenzar un gran incendio si está en el lugar y momento apropiado. Y así como las anteriormente mencionadas, se pueden plantear diversas situaciones en donde cambios aparentemente insignificantes desembocan en enormes consecuencias.